Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Una noticia impactante que podría sacudir el mundo del espectáculo: ¿fueron manipulados los informes médicos de Halil Ibrahim Ceylan? En las últimas horas, el mundo del entretenimiento se ha visto sacudido por una noticia que ha dejado a muchos sin palabras. Halil Ibrahim Ceylan, el actor y cantante muy querido por su audiencia, especialmente por mujeres entre 40 y 65 años, está en el centro de una polémica que podría convertirse en uno de los escándalos médicos más graves de los últimos tiempos. Todo comenzó con una filtración anónima que llegó a manos de un periodista de renombre, quien aseguró tener en su poder documentos médicos originales de Ceylan que contradicen completamente los archivos oficiales presentados por el hospital donde fue tratado hace algunos meses. Según la fuente, hay evidencia clara de una alteración en los informes médicos para encubrir una serie de errores cometidos durante el tratamiento. Me sentía cada vez peor, pero seguían diciéndome que todo era normal, confesó Halil Ibrahim Ceylan en una entrevista exclusiva. Empecé a sospechar cuando pedí ver mis análisis completos y me dijeron que algunos estaban extraviados. Según informes preliminares, se sospecha que el hospital privado donde fue atendido, junto con el renombrado Dr. Mehmet Yilmaz, habrían administrado un tratamiento inadecuado para una condición que en realidad nunca fue correctamente diagnosticada. Ceylan había acudido inicialmente por un fuerte dolor abdominal, pero fue sometido a un régimen de medicamentos agresivos para una supuesta afección cardíaca. Le dijimos al señor Ceylan que su salud estaba en buenas manos, declaró el Dr. Yilmaz cuando fue contactado por los medios. Toda decisión médica fue tomada con base en los síntomas que él mismo describía. Sin embargo, estos argumentos no han convencido ni a la opinión pública ni al equipo legal del actor. Los abogados de Halil Ibrahim Ceylan están trabajando a toda marcha para reunir pruebas contundentes antes de presentar una demanda oficial tanto contra el hospital como contra el doctor. Se rumorea que, además del error médico, existen sospechas de que se intentó sobornar a personal administrativo para destruir parte de la documentación original. Estamos hablando de una cadena de negligencias que, de confirmarse, podrían terminar con varias carreras médicas y administrativas, afirmó un experto legal consultado por este canal. Este tipo de manipulaciones no solo vulneran los derechos del paciente, sino que también dañan gravemente la confianza pública en el sistema de salud privado. Mientras tanto, la comunidad de fans de Halil Ibrahim Ceylan ha comenzado a movilizarse en redes sociales bajo el hashtag #Justicia para Halil, exigiendo una investigación transparente y sanciones ejemplares para todos los involucrados. Algunos incluso han organizado protestas frente a las instalaciones del hospital en cuestión, llevando pancartas con mensajes como "La verdad cura, la mentira mata y Halil no está solo". La presión mediática no ha tardado en impactar. El Ministerio de Salud ha anunciado la apertura de una investigación interna y ha solicitado a la Dirección General de Inspección Médica una auditoría completa de los archivos del hospital. La ministra de Salud, en una rueda de prensa breve pero contundente, declaró: "No permitiremos que ningún caso de corrupción médica quede impune. Nuestro deber es proteger la vida y la dignidad de cada paciente". La historia de Halil Ibrahim Ceylan, hasta hace poco símbolo de éxito y encanto en la pantalla, se ha convertido ahora en un emblema de lucha contra la corrupción institucional. Sus seguidores, en vez de verlo como una víctima pasiva, lo están elevando como un portavoz valiente que se atrevió a desafiar a un sistema opaco y poderoso. Una fuente cercana al actor reveló que Halil se encuentra emocionalmente afectado, pero decidido a continuar con el proceso legal. Está devastado, pero con una claridad impresionante. Quiere asegurarse de que esto no le pase a nadie más. Siente que tiene una responsabilidad no solo como figura pública, sino como ciudadano. La cadena de televisión donde Halil protagonizaba una exitosa telenovela también se ha pronunciado, anunciando una pausa indefinida en las grabaciones hasta que la situación se esclarezca. En un comunicado oficial expresaron: "Nuestro compromiso es con la integridad y la salud de nuestros talentos. No daremos la espalda en un momento tan delicado". Algunos compañeros de elenco han manifestado su apoyo público. La actriz principal, Nuray Demir, escribió en su cuenta de Instagram: "Halil es un hombre íntegro y fuerte. Su lucha es la de todos. Te queremos, hermano". Mientras tanto, el actor veterano Kemal Arslan compartió: "Es hora de que el mundo del espectáculo deje de mirar hacia otro lado ante injusticias como esta. El escándalo ha cruzado las fronteras.
Medios internacionales, especialmente de países donde la telenovela de Alil ha tenido gran éxito como Argentina, España y México, han comenzado a cubrir la noticia con titulares alarmantes. El galán turco en el ojo del huracán, mentiras médicas en Turquía y la verdad detrás del diagnóstico. Una reconocida periodista de investigación española, Marta Hidalgo, ha anunciado que viajará a Estambul para realizar un reportaje especial sobre el caso. En sus palabras, este caso tiene todos los elementos de una historia que necesita ser contada: verdad, poder, negligencia y la lucha de un hombre por recuperar su vida. Mientras la investigación avanza, nuevos testimonios comienzan a salir a la luz. Un ex enfermero del hospital, bajo anonimato, declaró que en varias ocasiones se le pidió que omitiera ciertos datos en los historiales médicos de pacientes VIP. No fue solo con Alil. Había un patrón. Algunos doctores creían estar por encima de la ley. Este testimonio podría abrir la puerta a una investigación más amplia sobre prácticas irregulares dentro del hospital. La Fiscalía ya ha solicitado acceso completo a los registros de los últimos 5 años y se espera que haya más personas citadas a declarar en los próximos días. Por su parte, el doctor Mehmet Yılmaz ha contratado a uno de los bufetes más poderosos del país para su defensa. En una declaración reciente, sus abogados aseguran que el doctor Yılmaz actuó conforme a la ética médica y los protocolos establecidos. Las acusaciones contra él carecen de fundamento clínico. Sin embargo, la opinión pública parece no estar de su lado. Una encuesta realizada por el portal Noticias Turcas indica que el 82% de los encuestados cree que Halil İbrahim Ceylan está diciendo la verdad y que hubo manipulación médica. Solo un 7% se mostró indeciso, mientras que el resto no quiso responder. Las redes no paran. Cada nuevo dato, cada declaración, cada filtración se convierte en tendencia. Algunos fans han creado incluso hilos cronológicos detallando cada momento del caso, desde el ingreso hospitalario hasta las declaraciones más recientes. Expertos en comunicación advierten que este tipo de exposición puede ser peligrosa si no se maneja con responsabilidad. Estamos ante un caso donde la línea entre información y espectáculo es muy delgada, comentó la socióloga y analista mediática Leyla Gundoğdu. Lo importante es no perder de vista que, detrás de todo, hay una persona que ha sufrido. Mientras tanto, Halil se refugia en su círculo más cercano. Sus representantes confirmaron que por ahora ha suspendido toda actividad pública, pero que se está preparando para un posible documental o entrevista exclusiva donde narrará toda su experiencia en primera persona. ¿Será esta historia el principio del fin para las malas prácticas médicas encubiertas? ¿O terminará, como tantos otros casos, en un archivo polvoriento sin justicia ni consecuencias? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es seguro es que Halil İbrahim Ceylan ya ha marcado un precedente. Con su voz, ha despertado la conciencia de miles. Y quizás, solo quizás, ha comenzado un cambio que hace mucho era necesario. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos en los comentarios qué opinan de esta impactante noticia. ¿Creen que Halil İbrahim Ceylan obtendrá justicia? Nos vemos en el próximo video.